920 AM y por Democracia TV para todo el mundo. La revista de opinión Democracia agradece el auspicio de... La empresa eléctrica Quito trabaja en el soterramiento de cables eléctricos, lo que garantiza mayor seguridad y energía de calidad. Sociedad Funeraria Nacional SFN, siempre pendiente de tus necesidades. CNT tiene los mejores planes de internet fijo a increíbles precios, para que estudies, trabajes, navegues y te conectes más. CNT, conectémonos más. Descárgate de una, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este lunes 25 de enero. Bueno, con varias cosas, como comentaba Verónica hasta hace unos momentos. El tema de las vacunas. Y es un tema que los candidatos deberían también pronunciarse, pero que el ministerio tiene. De inmediato se comenzó la vacunación. El proceso de vacunación, ya los criterios de a quién les están poniendo, a dónde han llevado. Creo que hay que hacer un calendario, hay que transparentar. Creo que el proceso, visto desde el punto de vista del sector privado que está colaborando, tiene un calendario importante. Hemos conversado este fin de semana con algunas personas y decían, ¿por qué no tenemos ya los 18 millones de vacunas aquí? Bueno, porque no es que están a la venta en la tienda de la esquina, no. Es todo un proceso para poder adquirir. Pero mientras más transparente sea, yo decía un día al ministro de Salud, nosotros también como medios de comunicación tenemos preocupación y ojalá las vacunas lleguen a los reporteros, a los periodistas que están en las calles, a los que están en contacto. Creemos, como dice el decreto ejecutivo, que son personas que están en la primera línea, como los médicos. Entonces, habíamos visto el cronograma y nos parece correcto, pero el manejo, la distribución y eso debe estar sumamente claro en el tema. Para iniciar, estamos en el proceso, ya es 25, el 7 de febrero, hay que elegir presidente de la República. El Consejo Nacional Electoral con las últimas ejercicios, podríamos llamarlos así, de votación, avanza. Hay un juez que determina cosas del contencioso electoral. Lo que sí queda claro es que a lo mejor el Ecuador debe pensar en cómo eliminar este Consejo Contencioso Electoral para que no sirva como instrumento de dañar y estar poniendo bombas al proceso permanentemente, ¿no? Y el Consejo Nacional Electoral que da papaya, entonces, claro, como suelen decir, da papaya, ahí hay la confrontación. Para iniciar esta semana tenemos al señor ingeniero Paul Carrasco, candidato presidencial por el movimiento Podemos, listas 33. Queremos conocer un poco más de sus propuestas, de cómo visualiza el país, de qué espera del Ecuador. Y él no es un político que llega ahora, ha trabajado por su movimiento. Habría sido mejor un acuerdo nacional antes que provocar después de su candidatura a la alcaldía y no provocar la presidencia. Ingeniero Carrasco, bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo y un abrazo fraterno y un saludo a los ciudadanos. Mire, yo creo que es necesario entender primero que el proceso democrático ha tenido muchísimos problemas dados por el CNE, por el contencioso electoral, pero nadie se da cuenta que realmente quien empezó el problema fue la Contraloría General del Estado, ¿no? Asumiendo una competencia que no le correspondía, y todo este proceso del contencioso electoral con los partidos lo generó la Contraloría.
y además, en el caso nuestro, de manera absolutamente injusta. Y eso hay que decirlo. Por suerte, nosotros les presentamos los formularios firmados, ¿sí? 120.000 formularios, 1.000.000 de firmas, y demostramos que el que había cambiado los números o era el CNE o era la Contraloría, pero nosotros teníamos el original que comparado con el número de cédula del registro civil, que es lo que demostramos, era exactamente igual. ¿Sí? El que había cambiado el último dígito era la Contraloría o el CNE. Así que realmente quien empezó el desbarajuste fue la Contraloría, pero sin embargo, sí, es la verdad. O sea, hay que decirlo con toda la transparencia. Yo creo que hay que hablarle con claridad ingeniero, a la población. ¿usted cree que la Contraloría no tiene atribuciones para una verificación administrativa? Porque todo eso tiene un costo, hay recursos del Estado. ¿O cree que todos los temas electorales deben ser manejados, en este caso, como denominado uno de los 5 poderes, ¿no? Funcionando así, no solo el ente que regula y lleva las elecciones, sino como uno de los 5 poderes. ¿Usted cree que es así entonces? A mí me parece que tiene toda la potestad para revisar los procesos administrativos, pero sancione al que se equivocó, pues, no al partido. Y por eso nos metió en este lío a nivel nacional con varios partidos. ¿Sí? Entonces, sancionó al partido y asumió una competencia que no le correspondía, y ahí sí debemos decir que todos los devaneos políticos del Consejo Nacional Electoral nos llevó a esto. Esa es la verdad. Tenía que sancionar a los funcionarios nomás, pues, del CNE, los que no ejecutaron correctamente, si es que así lo determinó. Pero si es que hay una consecuencia de esa no ejecución, también puede resultar ilegal el hecho de que existan si no cumplieron con las cosas y alguien ayudó en el Consejo, ¿o no? No, de ninguna manera. Pues el CNE era el que tenía, el CNE, no la Contraloría. Pues imagínese usted, sí, que por eso existen procesos en el país. Imagínese usted que la Fiscalía presente el caso en el juzgado y la Fiscalía misma termina juzgando. No es así. Pues. Ubiquemos la institucionalidad del país, por favor. Ubiquemos quiénes hacen qué. Mire, lo mismo pasa en el país y entonces entero. Ahí aprovechemos este tema, ingeniero Carrasco. Y ahí voy. ¿Cuál es la institucionalidad que usted le plantearía, o este esquema de Montecristi le serviría a usted de llegar a obtener el respaldo de los ecuatorianos? Ya, y ahí voy a contestar su pregunta inicial, que di este paso primero porque me parecía importante. Sí, a ver, el tema pasa por lo siguiente. No pudimos hacer alianzas, no hubo cómo hacer alianzas en el caso de Juntos Podemos, porque nos dieron el movimiento en noviembre, cuando ya en los términos del cronograma que había planteado el CNE, nosotros ya no podíamos ejecutar alianzas porque ya habían pasado. Esa es la verdad. O sea, hubo un proceso, 5 veces creo que nos dieron y nos devolvieron el partido. Entonces, realmente ese proceso de desinstitucionalización no puede volver al país. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí. A ver, primero, un ejecutivo no puede intervenir, de hecho, en las otras funciones del Estado, pero es necesario empezar un proceso de concertación o de diálogo que nos permita redefinir los roles de los diferentes poderes del Estado y de las diferentes funciones del Estado. Es necesario estructurar una propuesta de modelo, ¿sí?, de redefinición, que podría ser llevada incluso por consulta popular, de redefinición de los roles o reajuste de los roles y funciones de las funciones del Estado. Y en esa misma lógica incluso pasa por el proceso de planificación y de ejecución de políticas y programas, de políticas públicas, programas y proyectos. Lo mismo pasa en los territorios. Hay una duplicación de roles y funciones y de duplicidad y del gasto impresionante. Por eso mismo, esta estructura institucional del Estado a través de la Constitución de Montecristi reformada o enmendada, ¿a usted le resulta suficiente? ¿Usted respaldaría, por ejemplo, la propuesta de enmienda que esté en camino en la Asamblea para dividir a la Asamblea en 2 cámaras, para que desaparezca el tribunal, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que como que llega a un punto en el que el Ecuador tiene una mayoría pensando en contra de eso? Verá, Francisco, y les digo a los ciudadanos que nos escuchan,
justo ese es el tema de prioridades. Ya. Hay que entrar a definir prioridades. A ver, yo estoy de acuerdo con la posibilidad de la bicameralidad. Sí, me parece interesante, pero yo planteo lo siguiente. Si un gobierno entra en esos procesos, no resuelve, se enreda en los procesos políticos cuando hay una prioridad en las calles impresionante, que sí lo puede resolver el Ejecutivo. Entonces, el punto está, o nos dedicamos a ese modelo de la discusión, que no hay que dejarlo de lado, pero de hecho le damos la prioridad a eso, a la discusión de la estructura del Estado como tal, o logramos tener un gobierno que resuelva los problemas de la calle. Por ejemplo, entonces, trabajo, no hay trabajo, usted conoce. Hay que resolver eso. El problema es que nos enmarañamos en lo otro. Venezolanos contra ecuatorianos, sí, en las calles. Es clarísimo. Es una un lucha tema de terrible. esquinas. No hay alimentación, la gente no puede comer. La lucha de esquinas, que ahora están tomados mucho de la delincuencia venezolana, pues, que hay que sacarla del país, eso es indudable. El tema de la producción, no hay trabajo porque no hay producción, porque todo el mundo paga impuestos, una barbaridad. Ahora ya es impresionante cómo hasta la gente pobre está pagando impuestos o les están cobrando de alguna manera. Nos han pagado incluso en el sistema de rentas internas, a unos nos han puesto como microempresarios una serie de cosas para conseguir recursos. Ese tema es lo que yo creo que hay que definitivamente entrar a resolver. Entonces, 4 años, bajo mi experiencia, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, realmente no es un tiempo para resolver todo. Si y peor si va alguien que no ha administrado la cuestión pública, solo 1 año le va a tomar conocer el sistema y los modelos, así tenga asesores, cómo funciona la ingeniería de gestión pública, ¿no? El modelo de gestión pública actual. Entonces, tenemos que llegar a un consenso nacional. ¿Sí? Si realmente entramos por el lado de la reestructuración del Estado y su redefinición, o entramos a resolver los temas de la gente pobre y de la población y de los empresarios. Y entonces, claro, ahí privados, es decir, esa entrada que usted propone, que dice, sí, no creo que hay que priorizar lo político, no hay que dejarlo de lado, pero hay que ir a resolver los problemas. Y uno de los primeros problemas para conseguir el trabajo, que es lo que le falta, una redefinición tributaria, a lo mejor una reforma tributaria nueva, pasa porque el presupuesto general del Estado, que de ser presidente electo, usted tendría que ejecutar a nada menos que a mediados de año, por lo tanto tendrá algo como 32.000 millones de dólares, de lo cual le va a faltar cerca de 5.000. Algunos dicen 7.800, otros dicen con el financiamiento, con esta rebaja que ya ha tenido, el ministro actual de Finanzas dice 2.800 millones. ¿Cómo enfrentar el déficit? ¿O usted cree que también tiene otra forma de eliminar esa plata que nos falta, no solo que le va a faltar, sino que le falta al país, ingeniero? Ese es, por ejemplo, un tema fundamental para poder resolver el tema del trabajo y el empleo en el país, pues, pero es indudable, ¿cierto? Entonces, yo creo que, como le decía, es un tema absolutamente de prioridades. Incluso si logramos priorizar el tema de la gente en el proceso administrativo y de administración del Estado, vamos a tener gobernabilidad para hacer lo otro. Eso es lo clave. La gente está cansada de oírles a los políticos discutiendo sobre cosas que no resuelven su día a día. Si logramos por lo menos dar una prioridad y vamos a lograr estabilidad para lo otro. Esa es, desde mi punto de vista, la propuesta. Ahora, en el tema económico, nosotros necesitamos resolver dos temas fundamentales, 2 elementos fundamentales. El uno, cómo logramos liquidez inmediata para el Estado ecuatoriano, ¿sí? Y para los ciudadanos, y cómo logramos bajar los costos de producción de forma inmediata, ¿sí? Para que estos suban, digamos, para que la producción suba y genere empleo, ¿sí? Y nos volvamos competitivos. Entonces nosotros planteamos 2 líneas, una de acción inmediata y otra de acción estratégica en los 4 años. La acción estratégica implica, 1, crecer la reserva internacional de libre disponibilidad o la reserva del país. 2, ¿sí? Controlar y recuperar el rendimiento del capital que está afuera o traer capitales al país. Y 3, pasar de un PIB nacional a un PIB territorial.
voy a centrarme en esta parte. Luego Pero en la acción antes de ir inmediata. al Entonces, PIB, esta división que usted hace del PIB nacional al PIB territorial, que no sé si la va a dividir por zonas, por provincias, por ciudades, porque ese trabajo se venía haciendo desde el año 2004 más o menos, y usted puede encontrar cómo, y no era viable económicamente, pero a lo mejor su propuesta nos lleva. Pero antes de ir a eso, entonces, usted en esto de buscar liquidez, ¿no es entregar recursos a los ciudadanos? ¿O también usted tiene una oferta de entrega inmediata de recursos y ahí sí que nos diga de dónde? ¿Y qué hará con el acuerdo con el fondo para ir? Lo del PIB es muy importante como una propuesta novedosa, ingeniero. o sea, a ver, yo le voy a explicar, si usted me permite, con Claro. todo el gusto le explico todo lo que me ha preguntado, ¿no? Pero si me da la posibilidad. A ver, entonces, el punto es el siguiente. Si en el tema del crecimiento de reserva internacional hay que buscar alternativas. Una es el tema de utilidades y títulos a valor futuro de las hidroeléctricas. Ahí podríamos tener recursos en las bolsas, Una ¿sí? titulación. De Sí. valores. Dos, sí, exacto, las utilidades de las eléctricas, de las telefónicas y el tema de la concesión. Habría que revisar cuánto, pero solo CNT nos da $1.000 millones de utilidad, igual que las eléctricas, entonces aproximadamente. Entonces ahí hay otro tema, ¿sí? Títulos a valor futuro. Y hay una tercera que podemos ocupar sin explotarla, que es la minería, la plata, el cobre, el molibdeno, sí, y el oro que se encuentran bajo tierra. Eso sobrepasa los $100.000 millones. Lo que deberíamos hacer es traer una ley, ¿sí? Que lo monetarice, que monetarice lo que está bajo suelo y que eso nos sirva para la reserva como garantía también a títulos a valor futuro, Ya. jugándonos el riesgo de que si no se paga, obviamente se explota, ¿sí? Ahí hay una cosa. Entonces, usted en la minería, si va por la minería o solamente dice, oigan, préstennos la plata, no la vamos a explotar, si no podemos tendrán que venir a explotarla. Eso es así. No, pues a la final es así, pues. Yeah. Esa es la verdad. O sea, tenemos que ser pragmáticos en el tema del Estado. Nosotros somos un partido verde. Indudablemente, además saben mi posición sobre el tema de la minería en las fuentes de agua, pero es indudable que necesitamos una alternativa urgente y hay que resolver los temas. Crecemos la reserva de libre disponibilidad y eso nos permite tener garantías para la renegociación de la misma deuda o para otros temas. Ahora, segundo, capitales. Mire, el tema para la dolarización del país, para mantener el sistema, es traer dólares. El problema en este momento es que ni tenemos precios del petróleo, ni tenemos dinero de los migrantes, ni tenemos turismo que ingrese dólares al país y han bajado, indudablemente tenemos dificultades luego de la pandemia en las exportaciones más allá del esfuerzo que han hecho las grandes empresas de este país. Entonces, en esa dinámica nosotros planteamos, ¿sí? Además hay capitales de ecuatorianos afuera, los mismos bancos se calcula que tienen 9 a 10 mil millones afuera, pero no hay la garantía para que las traigan. Entonces nosotros decimos, a ver, abramos zonas en el marco de un plan de ordenamiento territorial productivo del país, abramos zonas de excepción tributaria y de libre circulación de capitales. Por lo tanto, entonces, que vengan los capitales del exterior, ¿sí? Y sin pago de impuestos y que salgan eliminando el ISD en esas zonas, ¿sí? Y entonces lo que planteamos es que esos capitales generan un rendimiento, es decir, por el interés, una ganancia, y parte de esa ganancia vaya enfocada inmediatamente a fomentar, a ser socios, ni siquiera entre el Estado, sino directamente el sector privado, incluso los ecuatorianos que tengan capitales afuera, para que inviertan en negocios, ¿sí? En producción, en el marco de ese plan de ordenamiento territorial productivo en esa zona. Por ejemplo, turismo en la zona, por decirle, de Manabí, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir inmediatamente traer capitales, ¿sí? Y no nos interesa, de hecho, que sean legales, pero de dónde vengan no nos interesa. Lo hace Delaware, lo hace Panamá, lo hace Uruguay. Y de ahí sí vamos al esquema para pasar al PIB, lo inmediato. Necesitamos encontrar, ya lo inmediato, necesitamos encontrar una forma de darles respiros a los ecuatorianos. Estamos absolutamente endeudados todos con la banca, es la verdad, privada y pública, ¿sí? Por negocios fallidos, emprendimientos fallidos, por un tema de la pandemia, por un tema de los pagos de vivienda. Sí, claro, la pandemia. Entonces, deben vivienda, deben por los negocios y las tarjetas. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? A ver,
lleguemos a un acuerdo con la banca negociado y demos una amnistía bancaria a los ciudadanos por primera vez. Dejémosles que respire y que el Estado les reestructure a 10 años, ¿sí?, la deuda al 1%. ¿En dónde está la amnistía? En la reducción de los intereses y obviamente en la ampliación del plazo. Ahora, de hecho, los bancos este rato tienen 1.027 millones de dólares, 1.027 millones de dólares. Señor ingeniero, decimos, a ver, usted nos está planteando una cosa que es, los bancos parecería que es de una sola persona y no la plata de todos los ecuatorianos que depositan. Entonces, cuando usted está planteando que va a bajar porque hay una ley de amnistía al 1% y los rendimientos y el manejo, ¿no es peligroso el ponerse a dirigir cuánto han de cobrar los bancos para una economía dolarizada sobre todo? ¿No? O sea, porque lo que vamos a hacer es, si crecemos la reserva, le damos una garantía al banco, pero además lo que vamos a hacer es que ya en nuestro sistema, el Banco Nacional, el Estado ecuatoriano tiene banca pública, podría asumir, pero la idea es que podamos reacreditar a esa gente y darle un respiro para que se endeuden en la misma banca privada, ¿sí? Ese es el tema. Una especie además, de incremento de crédito que les ayuden con plata a menos tasas de interés. Exacto, oxigenación. Ya. Y fíjese usted, y no estoy hablando solo de los pequeños, estoy hablando de los medianos y los grandes. Y sobre todo porque estoy convencido de una cosa, los grandes son las empresas anclas en que en la lógica inmediata son los únicos que pueden reactivar la economía, porque hasta que los chiquitos se recuperen, eso va a pasar mucho tiempo, es a mediano y largo plazo. Entonces, fíjese usted, lo que estamos dando es un respiro a la economía productiva del país, para que pueda reactivarse. En ese respiro usted toma en cuenta el acuerdo con el fondo, ¿usted renegociaría o eliminaría el acuerdo con el fondo? Es que en lo inmediato también planteamos el tema de trabajo subsidiado. De los 500,000 puestos de empleo que se perdieron en la pandemia, de puestos de trabajo, hay el 62% son jóvenes de 20 a 30 años, y gran cantidad de gente es de 50 años para arriba, que han perdido estos puestos de trabajo. Nosotros planteamos lo siguiente. Armar, sí, exacto. Entonces, mire usted lo que estamos planteando en lo inmediato. Recuperar, hacer una base de datos en todo el país de los jóvenes y la gente que está sin puestos de trabajo, jóvenes de 20 a 30 años. Y a las empresas medianas, grandes y pequeñas, ¿sí?, que hagan un requerimiento de qué perfil de gente requieren. Y nosotros le vamos a dar, ¿sí?, esos empleos con un subsidio de 1 año para que el joven trabaje y la empresa, de acuerdo al número que es requerido, ¿sí?, recupere, baje sus costos y recupere su producción. Subsidiado. ¿Qué significa esto? Que después de 1 año la empresa tendrá que contratar por sus propios recursos, ¿sí? Ahora, ¿de dónde va a salir esa plata? Ahí hago un planteamiento. No hay recursos inmediatos este rato, más allá de la revisión de la calidad del gasto por partidas, etcétera. Es muy complicado este momento. Entonces, en el último debate nos dieron el dato oficial de que este año está programado 6.500 millones de dólares de pago de la deuda. Nosotros hacíamos el cálculo en base a nuestros reportes por 4.000 millones. Entonces, si necesitamos reactivar la economía, no paguemos la deuda y lleguemos a una moratoria acordada con el fondo, con el modelo pactado. Habrá que revisar las condiciones, ¿no es cierto?, en las que se ha firmado, pero lleguemos a una moratoria pactada con el fondo para que nos permita una parte o la totalidad del pago, ¿sí? Bueno, depende, porque no todo debe ser al Fondo Monetario, esa es la verdad también. De hecho, hay servicio de la deuda. Pero que lleguemos y busquemos un acuerdo, y si podemos con todos los acreedores, para que el pago nos permita reactivar la economía por lo menos en 1 año. Ingeniero, usted tiene un programa planteado con el fondo que va a tener un desembolso, ni bien lleguen, de por lo menos 1.500 millones de dólares. Tiene usted esta reducción y además 1.500 de dólares al siguiente año, pero no es con el fondo el que hay que pagar, son las otras deudas que están ahí las que hay que pagar. O sea, con el fondo uno dice lo que el fondo le ha ayudado a través del acuerdo es que los otros han renegociado y tenemos deudas que ya por lo menos están en un dígito, ¿no? Usted plantea entonces volver a renegociarlas, y en esa renegociación con China, ¿cuál es su planteamiento?
A ver, primero hay que entender que cuando usted está endeudado y no tiene que comer en su casa y le llegan $50, ¿usted va y paga No la paga. deuda al banco o le da de comer a sus hijos? Eso es, pero por Dios, eso es un tema fundamental yo por lo menos en el manejo económico, porque lo he vivido, entonces creo que eso es fundamental. Va y habla en el banco y le dice, espéreme un tiempito y le da de comer a sus hijos. Lo Claro. mismo tiene que hacer un Pero Estado puede central pensando pagar en a la Ecuador para los tienda, ecuatorianos. puede Ahora, pagar a la tienda para que le siga prestando puede, Ahí es la entonces, ¿qué podemos prioridad. hacer? Lo siguiente, Ujú. sí. Sí, ahí el tema es de la prioridad. Entonces, yo lo que planteo es que vamos al Fondo Monetario y hay que tener claro que el Fondo Monetario incide en todos los acreedores. Claro, por Si eso. usted llega a un acuerdo absoluto con el fondo, usted no tiene que estar negociando con cada uno. Es un proceso absoluto de confianza que tiene que generarse. Sí, alguien puede decir, pero eso no es confianza si se firma un acuerdo antes de que un gobierno salga. Claro, pero firma el último año, pues, y tenemos una pandemia. Y no sé por qué no accedemos a créditos no reembolsables del Banco Mundial, 196.000 millones de dólares que se han entregado a 100 países, ¿sí? No reembolsables declarados en emergencia. Pero bueno, más allá de eso, con la China yo creo que hay que revisar todos los acuerdos. Y vamos a entrar en una revisión absoluta porque a mi parecer, ¿sí? Solo en el caso de la minería, tenemos una relación absolutamente injusta, absolutamente antisoberana, y por lo tanto habrá que sentarse a revisar y buscar un acuerdo pensando en la misma lógica, Ecuador para los ecuatorianos. Yo soy un demócrata, tengo una visión social y soy nacionalista, porque creo primero en los ecuatorianos, pero también creo en las potencialidades del Ecuador. Pasemos antes de que se nos vaya más el tiempo a otra área que de lo económico, porque claro, uno dice cómo van a financiar estas cosas y no se ve muy claro, porque hay que tener ingresos para poder tener egresos. Y ahí hay un tema que es importantísimo, que va vinculado al trabajo, que es la educación. Y la educación un poco como que le pusieron una vara alta para que se pueda decir o es PhD o no existe. Y muchos de los PhD no existen porque no tienen tampoco trabajo. ¿Cómo volver a encontrarnos con esa parte que el Ecuador ha sido? La agricultura, la parte técnica, teníamos una gran clase media con artesanos. Eso como que se perdió, desvalorizaron incluso los títulos de tercer nivel y ya casi no sirven, si no es usted magíster, PhD, además les gusta que les digan todos esos títulos, ¿no, ingeniero? ¿Qué pensaría usted? A ver, yo creo que hay que armar un proceso de reforma educativa consensuada con los sectores involucrados y con el país en general. Nosotros planteamos dentro del PIB nacional y el PIB territorial, porque el PIB no implica solo el tema de crecimiento económico, sino también el tema de reducción de la pobreza y varios temas en salud y educación, el acceso fundamental a la educación y a la salud. En el caso de la educación hay que reformular el modelo ligado a las realidades locales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Que es necesario estructurar una propuesta para que desde la educación básica esté ligada a la realidad y se reformule la malla curricular al estudio por proyectos, que lo está haciendo ya el ministerio en varios proyectos pilotos, ¿no? Que me parece interesante. Entonces, se reformule por proyectos, pero en el marco de lo local, del análisis de lo local, e incluso para la administración de la infraestructura educativa tiene que pasarse a lo local. Nosotros planteamos que la educación debería ser municipal y un borrón y cuenta nueva de la reformulación de la malla curricular y del acceso ahora a la tecnología, incluso del acceso a los celulares por parte de los chicos y los profesores, en el marco de una nueva dinámica de educación telemática. Entonces, eso para no entrar y ahondar y demorarme. Dos, el bachillerato, en cambio, debería estar dirigido hacia el sector provincial, ligado exclusivamente, a sí mismo, por proyectos, pero ligado al acceso tecnológico, pero para el desarrollo de plataforma tecnológica para la producción provincial, de acuerdo a las potencialidades y a un plan de ordenamiento productivo. Asimismo, vuelvo a decir, por ejemplo, entonces, en Cuenca, poniendo como un ejemplo, si Cuenca tiene una potencialidad en cerámica, entonces, a ver, ¿cómo logramos que el bachillerato, solo poniendo cerámica, pero la historia, la cultura también es parte? Claro. Entonces, ¿cómo logramos que en el bachillerato empiecen a encontrar
sí, alternativas de vida y de desarrollo de la investigación y la educación en el marco de la potencialidad local, en el caso de la cerámica. Pero ahí no choca, ingeniero, no choca esto de usted tiene la libertad para escoger si quiere cerámica, quiere agricultura, quiere mecánica, quiere medicina, quiere ser abogado, incluso quiere ser periodista. Ya, pues. Claro, entonces ahí voy. Sí, entonces, sí, es que pasamos del colegio a la universidad. Yeah. Y en la universidad, sí, la educación superior, que ahí sí debería ser manejado por el nivel nacional del Estado central. Entonces tenemos, el nacional. Entonces vamos definiendo esto, ¿sí? Y en el Estado y en el paso a la universidad, estamos planteando nosotros que generemos el preuniversitario, en todas las universidades privadas, estatales, etc. El preuniversitario, un año. Para previo nivelar. A ingresar a la carrera. Así era, pues, sí, claro, así éramos nosotros. Sí, sí. Así fuimos todos estudiamos. Así funcionaba. Sí, y entonces, en ese año, 6 meses, ¿sí? De nivelación y de encontrar el camino para lo que quiere, claro. Sí. De ahí, exacto. Y entonces los siguientes 6 meses, los 6 meses son de nivelación entre lo rural, lo urbano, lo fiscal, sí, lo privado. Pero los siguientes 6 meses, lo que se plantea entonces es que los siguientes 6 meses venga la orientación vocacional. ¿Ya? Por parte, la orientación vocacional por parte del Estado. Y ahí viene el tema. Usted puede libremente estudiar lo que sea, pero el Estado tiene que darle la posibilidad. Usted quiere ser astronauta, bueno, estudia aeronáutica, si hay alguna carrera, claro. Pero aquí no hay trabajo, pues, para eso. Es la verdad. Entonces, nosotros le damos la posibilidad de orientarle hacia actividades que además tienen actividad macroeconómica. Me pongo un ejemplo. Nosotros vamos a estructurar en el PIB nacional, al PIB territorial, un plan de ordenamiento productivo, las potencialidades productivas. Entonces, por ejemplo, banano en 3 provincias, Oro, Guayas, ¿no es cierto?, para el agrícola, Oro, Guayas y los ríos, maíz igual en los ríos, arroz en los ríos, Guayas, turismo, Manabí, Quito, Galápagos, Cuenca, por decirle, ¿no es cierto? Estamos la leche, Azuay, Pichincha, Manabí, que es el tercero, Naranja, Caluma, y así, y entonces ordenamos. Como ahí van a venir medidas macroeconómicas para la microeconomía, entonces, insumos que se importen para esa producción, o pantalones en pelileo, para poner el tema de la manufactura y la industria. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Arancel cero para los insumos. En esa zona, arancel cero. Y de ahí regreso a la educación. Permítame terminarle la idea. Claro. Si es que le da valor agregado a la producción, impuesto a la renta menos e impuesto al valor agregado a ese producto, sí, menos, les reducimos. Además de eso, crédito barato al 2%, seguro agrícola, ¿no es cierto?, para la producción. Y entonces vamos armando un modelo económico ligado a un modelo microeconómico, productivo, administrativo con el tema de la autonomía solidaria, y en el caso de la educación, entonces le decimos a los chicos, vuelvo a la universidad. Y ahí se les dice, vea, ¿sabe qué? Hagamos una cosa. Esto es prioridad. Usted tiene estas prioridades del Estado. Aquí va a conseguir trabajo, una vida digna. Escójalo de aquí. Pero si quiere seguir, por ejemplo, quiere seguir medicina, hágalo. Pero le voy a decir una cosa, nosotros necesitamos coloproctólogos porque hay 22 en el país, para poner un ejemplo. Claro, sí. Sí. Pero quiero ser ingeniero agropecuario, muy bien, pero especialícese en banano. Quiero ser técnico en alimentos, muy bien, pero especialícese en transformación de banano. Y le vamos dando potencialidad para convertirnos en los mejores productores de productos, digamos así, agrícolas. ¿Sí? Claro, pero ahí voy encontrando una brecha que y quisiera que sí me la acerque, por lo menos es entre un arancel cero y los ingresos del Estado y lo que le hemos visto que le falta, más su posible renegociación, incluso en especie de moratoria, y eso debe asustar a mucha gente cuando se habla de moratoria de deuda, y no de una renegociación que podría terminar con años de plazo mayores y esas cosas, que antes de declarar una moratoria. Pero si hay aranceles cero, subsidios, necesitamos más plata de la que ya nos falta, ingeniero. Ahí hay una serie de elementos, ¿no? Porque estamos planteando las formas de generar ingresos. Una visión, inmediatos. Claro, sí. Sí, pero de hecho nosotros planteamos un modelo de economía anticíclica también. Es decir, lo tradicional es subir impuestos. Ese es el modelo ortodoxo. Lo otro es el modelo social,
de gastar la plata sin tener idea de que es necesario priorizar y ordenar el gasto y se gasta nomás. Y gastar lo que se tiene y no lo que sin no reserva. tiene. Fíjese que yo le estoy hablando de un modelo social, le estoy hablando de un modelo nacional, pero de un modelo que mezcla lo social con lo liberal también, ¿sí? Y estamos hablando de crecer la reserva. Por eso es que nosotros somos un modelo al ecuatoriano. El Ecuador no debe tener un modelo, debe tener 50, 20, 60, 70, 80, 100 modelos de acuerdo a la realidad. Ahora, entonces, en esa lógica, lo que usted dice es cierto, pero ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros armamos una propuesta, y le voy a dar esto, del PIB nacional al PIB territorial? ¿Qué hablamos? Reordenar la tributación en el país. Donde se produce, se paga. Donde se paga, se invierte. Y le ponemos a los territorios metas de crecimiento, y ahí vamos a hacer una cosa, vamos a eliminar. En mi gobierno, en nuestro gobierno no se va a nombrar ni gobernadores, ni subsecretarios distritales, ni regionales, ni directores provinciales. Vamos a eliminar la duplicidad de gasto y roles y funciones en los territorios, incluido Quito, porque yo vivo en el sur, en la lucha de los pobres, y se ve la duplicidad de gasto y el desorden absoluto. Y entonces, en esa lógica, lo que planteamos nosotros es que quede limpia la administración del Estado, y esto no se necesita ley, esto es en base a la Constitución actual, con las concurrencias, etc. Sí, entonces, presidente, prefecto como gobierno general, ¿sí? Alcaldes y presidentes de las juntas parroquiales. El resto se elimina y conformamos consejos para la articulación y la coordinación liderados por las autoridades locales y en ciertos casos por la policía en el tema de seguridad. Pero ahí sí necesita reforma constitucional, ingeniero. Algo que usted quería evitar, no, necesita. La reestructura sí. No necesita reforma constitucional. Para darle, solamente les entrega recursos y les entrega a los consejos provinciales de las administraciones. Así, con decreto ejecutivo. Claro, porque lo que pasa es que la ley actual permite la concurrencia, pues. Y entonces usted puede dar la concurrencia, sí, inmediatamente. Habría que entrar con unos procesos pilotos, yo digo Azuay, Tungurahua, Manabí, ¿no es cierto? Entonces, a ver, necesita la concurrencia nada más, y reformulamos la administración, y limpiamos la duplicación de roles, y les ponemos, eso sí, los territorios que no son autosustentables, porque armamos cuentas únicas en los territorios y les vamos mostrando cuánto recauda y cuánto es la base que requiere, ¿sí? Y en esa dinámica, entonces, les ponemos metas de crecimiento a través de una Secretaría de Planificación Territorial. Ojo, el Estado no pierde el control y no estamos planteando autonomías a la ligera. Estamos planteando un modelo, sí, en donde los territorios dejan de depender del petróleo, dejan de depender del clientelismo, el paternalismo del presidente y del Estado central, y empiezan a autogenerar y a aportar para los territorios que no son sostenibles. Y entonces liberamos gasto del Estado central en términos reales de lo que significa ingresos por áreas estratégicas nacionales. 18 provincias van a estar preocupadas por la propuesta, pero está bien, usted está recorriendo el país, está llevando una propuesta. Ingeniero, se nos fue el tiempo, esperamos que antes de estos días que faltan de la campaña podamos volver a conversar y topar otros temas. ¿Por dónde va a estar en estos días? ¿A dónde va? Rato sé que está en Cuenca, pero ¿a dónde más va a visitar, ingeniero? No, yo no estoy en Cuenca, yo estoy desde hace 2 años viviendo en Quito, vivo en el sur, en la lucha de los pobres, y este rato estoy en Quito. Está acá en Quito. Sí, y nuestra prioridad este rato es recorrer Quito. Tal vez salgamos a unas 2 o 3 provincias, ya lo hemos hecho en días anteriores. Sí, pero estamos en Quito nosotros a las órdenes y para mí siempre es un honor. Está viviendo en la lucha de los pobres entonces al sur. Así es. Y lo hago por un tema básico, porque desde hace más o menos 1 año y medio, porque estoy convencido que alguien que quiere, un grupo de personas que quieren liderar este país, primero tienen que conocer Quito, y no desde lo físico, sino desde lo social, no desde lo territorial, sino desde lo social, de lo urbano, desde lo político. Y luego, porque creo que si Quito no da el giro, el país no va a dar el giro. Es la verdad. La capital es la que tiene que dar el nuevo modelo y darle fuerza a ese nuevo modelo. Y en ese marco, el resto nos uniremos. Eso es el gran aprendizaje de años de administrar. Ingeniero, y en la lucha de los pobres consiguió una casa con tan bonitos jardines como la de Cuenca. No, ahí no es departamento. Es una, vea,
es una casa de una vecina. Sí, me adquiere el tercer piso, el segundo piso está sin uso, está construyéndose, me alquila el segundo piso, es un cuarto y una cocina con una pequeña salita, pago $120. Bueno. Eso pago mensualmente, bueno. Sí, y lo hago. Ingeniero, gracias. Y además me gusta. Gracias por compartir la experiencia, la campaña, su visión de país. Los ecuatorianos tienen que acudir el 7 de febrero a decidir. Esta vez, como decía la canción, esta vez no se trata de cambiar un presidente, ¿no? Esta vez hay que decidir el quiebre del país. Gracias al ingeniero Paul Carrasco, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Podemos Listas 33. Un gusto saludarle, ingeniero. Gracias, para mí es un honor siempre estar con ustedes, con Radio Democracia. Muy amable y gracias. Muchísimas gracias. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con $2,000 cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando $300 en